Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta el 39, y lee así el Señor en esta mañana. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, como por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la palabra de Dios. Cada domingo nosotros continuamos mirando el libro de Romanos y hemos dicho que este es el Everest del Nuevo Testamento, que nos explica qué es lo que está mal en nuestra vida, lo que en verdad es el problema. Nos explica qué Dios ha hecho para arreglar el problema y nos explica a nosotros, nos enseña a nosotros cómo debemos de vivir la vida ahora que nos ha arreglado el problema. Hoy queremos, en esta sección, estamos hablando de esta pregunta que comenzamos la semana pasada: ¿qué piensa Dios de tus fallas? ¿Qué piensa Dios cuando tú fallas? Y eso es importante saber, porque nosotros tenemos en el Evangelio, ¿qué es lo que piensa Dios cuando nosotros fallamos? Nosotros crecimos, si venimos de iglesia o si fuimos a la iglesia, no importa la iglesia que usted fue, probablemente a usted le enseñaron como niño que usted se tenía que portar bien, porque papi y mami se enojan cuando tú haces las cosas mal. Y es más que cuando bueno, en mi casa yo hacía algo malo, mi papá, entonces uno sabía, porque de arriba de los bigotes él entonces miraba y los ojos negros que tenía así de bien hispano, él entonces miraba y eso te quemaban los ojos. Eso. Mi mamá tenía una técnica diferente, ella entonces con los ojos ella entonces hacía así, los ponía así los chiquitos. Y mi mamá tenía ojos de gata, le decían, y ella entonces como que los ojitos se le ponían y como que uno decía, oh. Pero la enseñanza era de que uno no estaba bien. Y entonces, en cierta manera, había un tiempo frío. No solamente te pegaban y te dejaban caliente, pero después había como un tiempo de que entonces no se te hablaba, porque esa es la manera de ponerte en tu lugar. Y nosotros entonces después íbamos a la escuela, y en la escuela entonces cuando uno hacía algo malo, pues allá en mi país te pegaban. Y no digo que eso iba a ser aquí, pero me acuerdo una vez que yo me reí o algo, y la maestra, igual que mi mamá, y yo no creo que se pusieron de acuerdo, pero me ha dado un cachetado, pero así me dejó. Y lo más terrible de eso es que tú no podías ir a tu mamá y decirle: me pegaron en la escuela.
Aquí tú vas y te dice, mamá, me pegaron, y ahí van los padres, ¿para qué pasó? Si yo le decía a mi papá que me habían pegado, ¿y por qué me pegaron? Y pan, me pegaban más todavía. Entonces, yo no podía salir. Pero la enseñanza era que si hacemos algo mal, pues la cosa no está mal y no pasamos de grado o se nos castigaba. Y después entonces, bueno, algunos de nosotros nos metimos en deportes. Y el deporte, claro, cuando entonces uno no está haciendo las cosas bien, hay un coach, el entrenador que te grita y te dice que estás mal y no sirve para nada y te baja y te quita y ya no juegas más porque no estabas jugando al nivel, no estabas rindiendo el desarrollo que tú tienes que dar para que el equipo esté bien. Nosotros entonces hemos crecido con la conciencia de que, pues, ¿qué pensará Dios de mí cuando yo me siento o sé que he hecho algo que no está bien? Y la Biblia entonces me va a decir a mí que lo que Dios piensa de nosotros es como un jonrón que salió del parque, para cambiar el deporte esta mañana un momentito. Un jonrón fuera del parque que la pelota no ha caído y tan fuerte que le dio que la pelota está ahora dando vueltas alrededor del planeta y nunca va a regresar. Y la manera, lo que Dios piensa de nosotros, de un hijo de Él, aun cuando nosotros fallamos en nuestra vida. El libro de Romanos, hemos dicho, es un libro que constantemente nos ha estado trayendo la realidad de que el hombre está mal delante de Dios. Romanos 1 dice que homosexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, mentira, engaño, injusticia. Hay miles de problemas en este mundo que reflejan que Dios está enojado, el juicio de Dios. Romanos capítulo 2 nos dice a nosotros que si nosotros creemos que nosotros estamos bien y miramos a los demás y acusamos a los demás o apuntamos el dedo, que nosotros también, que estamos apuntando a los demás, también estamos mal delante de Dios. Y después, cuando usted salta a Romanos capítulo 7, usted ve al apóstol Pablo ahí, un hombre de Dios, un apóstol de Dios lleno del Espíritu Santo, quien escribe la Biblia, que dice en Romanos 7 que dentro de mí no mora el bien y que dentro de mí hay una lucha. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y encuentro una ley que me lleva a mí esclavo a la ley del pecado que está dentro de mí, y yo, dice Pablo, por lo tanto, con la mente sirvo a Dios, pero con el cuerpo sirvo a la ley del pecado. Eso es tremendo. Eso es para darle a ti más. Pero la Biblia me está diciendo, ¿qué entonces piensa Dios cuando usted se enoja y grita y hace algo que no está bien, y alguien en la casa le va a decir, vas a ir a la iglesia ahora después que hiciste esto? Con esas cosas que le puedan decir a uno que le traen el cargo de conciencia y te recuerdan que no estamos bien. ¿Qué piensa Dios acerca de tu vida cuando fallamos? No solamente fallamos por pecado en nuestra vida, pero también fallamos cuando los sueños no se hacen realidad, cuando los propósitos, los proyectos que teníamos, cosas suceden que nunca la alcanzamos, cuando el negocio no va adelante, cuando de pronto en las mejores intenciones hay algo que sucede en una relación, en una amistad o en un matrimonio, y hay golpes que vienen a la vida, y uno entonces, como leímos ya, uno gime, la creación gime, el creyente gime y el Espíritu Santo gime. En otras palabras, la experiencia de este mundo es una experiencia que usted no puede huir de la lucha, de los problemas y de los pecados y las fallas. Y ahora la pregunta sería, bueno, si eso es verdad, ¿qué piensa? ¿Cómo Dios me va a guiar a mí? Porque ¿qué estará pensando Él de mi vida? Algunos pensamos entonces que Dios está desanimado con nosotros, o está enojado con nosotros, o nos está castigando a nosotros, o está trayendo cosas a nuestra vida para enseñarte que estás mal. Y nosotros a veces, como creyentes, tenemos una consideración de las cosas de Dios que no son de acuerdo al Evangelio. Romanos capítulo 8, y Romanos es el Everest, la montaña más alta del Nuevo Testamento. El capítulo 8 es entonces el granito o la piedrecita en esa montaña donde usted se sube para tener 3 pulgadas más arriba de lo que ya todo está en el cine de la montaña. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí, Romanos 8 me revela a mí
lo que Dios piensa de mí, no cuando yo estoy bien, sino cuando yo estoy mal. Y es fuera de serie. 3 cosas que usted va a notar y se la voy a enseñar. Pero mire conmigo antes de mirar. En Romanos capítulo 8, la Biblia, para que usted vea que sale de aquí, me va a hablar a mí. En el versículo 28 me dice que todo trabaja para bien, ¿verdad? Y después en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y ahora miren el versículo 30. Los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y de pronto Dios lo que quiere, una de las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, es que usted, lo que Dios piensa de ti, es que tu vida es una cadena de oro que forma, la cadena, Dios quiere que tú entiendas, la cadena de oro que forma tu vida. Es una cadena, sí, sus eslabones no se rompen, no se abren, no se marcan. Es un eslabón, es una cadena con eslabones firmes desde el principio hasta el final. Usted tiene que entender la cadena de su vida. Segundo, la Biblia entonces me va a decir a mí en Romanos capítulo 8, dice en el versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice el versículo 33, ¿quién acusará? En el versículo 34, ¿quién condenará? Y en el versículo 35, ¿quién nos separará? En otras palabras, la Biblia entonces me va a hablar a mí con preguntas como si fuera una corte. Entonces, lo que Dios quiere que usted sepa de estos versículos, Dios quiere que usted sepa que la Corte Suprema, cuando usted se siente mal, ¿qué es lo que Dios piensa de usted? Dios piensa de usted como la Corte Suprema piensa de usted. Y mira, tercero, entonces lo último que miramos en este versículo, en el versículo 35 me dice, ¿quién me separará del amor? En el 37 me dice, somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. Y en el versículo 39 me dice, nadie me puede separar de su amor. En otras palabras me va a hablar entonces del amor incansable que salva mi vida, que guía mi vida, que protege mi vida, que asegura mi vida. Son 3 cosas: la cadena, segundo, la corte, y tercero, el amor que me guía. Mire, vamos a mirar esas 3 cosas en esta mañana. Lo primero es la cadena de oro que forma, ahí dice adorna también, pero que forma, porque tu vida es una cadena en la vida. Mire, cuando leemos estos versículos entonces, nosotros todos hemos vivido en la vida de tal manera que hay 2 cosas. Cuando usted madura en la vida, cuando usted empieza a madurar en la vida, hay 2 cosas que usted madura, porque estas 2 cosas son realidad para usted. Usted ya se da cuenta de ellas. Uno es que hay cosas malas en la vida. Usted se da cuenta de que hay cosas malas, hay malas morales, hay cosas malas morales que tienen cosas que ver con consecuencias de pecado, etcétera, afuera de uno, externo a usted. Pero también afuera y externo de nosotros hay experiencias, hay sufrimiento, hay amarguras, hay problemas afuera de uno. Y uno entonces empieza a madurar cuando uno no huye de estas cosas, no trata de explicarlas, no trata de decir pues no es verdad, ni trata de medicarse, de tomar o beber o huir o deprimirse o hacer otras cosas para como engañarnos del problema que está afuera de verdad. Cuando nosotros crecemos, no solamente está lo de afuera, el problema moral afuera y el problema de sufrimiento, sino también nosotros nos damos cuenta que mi corazón está mal moralmente en mi corazón, y que en mi corazón hay cosas que no deberían de haber, y hay pensamientos que no deberían de haber, y hay acciones que son fáciles. Nosotros le decimos, se nos sale el indio. Hay cosas, nos sacan de quicio, decimos. Es como que hay acciones en nuestra vida que entonces reflejan que después que nosotros las hacemos, nosotros nos sentimos culpables por ellas. No solamente hay problemas afuera, morales y de sufrimiento, sino también hay problemas morales adentro de mí, adentro de usted, y también hay problemas de existencia adentro de nosotros, los sinsabores de la vida, las desilusiones de la vida, los desengaños de la vida, los golpes de la vida, la tristeza de la vida, esos mal sabores que la vida nos deja dentro de nuestro corazón. Tenemos una tristeza, como dice entonces nuestro gran poeta de Colombia, que dice él que al final del tiempo duelen más los daños que los mismos años.
al final. Los golpes de la vida lo van a uno bajando, lo van a uno entristeciendo, lo van a uno haciendo sentirse mal. Y la Biblia entonces me dice, el creyente, mire, el creyente también tiene esas realidades. Cuando usted viene a Cristo, usted no vive una vida sin problemas, usted también tiene problemas. Pablo en Romanos 7 está diciendo, dentro de mí está el pecado. Uno pudiera decir, pues, mira el borracho, mira cómo es. No, pero dentro de la persona que no es borracha, también hay pecado, también hay desilusiones, también hay problemas. Mateo capítulo 7, Cristo dijo que los que edifican la casa sobre la roca, su palabra, dice la Biblia, el viento sopla y la lluvia viene y todo lo pega y la casa permanece. Y los que edifican su casa sobre la arena son aquellas personas que viene el viento y viene la lluvia y sube el río y su casa se cae. Pero la diferencia aquí es que uno no se cae, el otro sí. Pero lo que no es diferente es que los dos experimentan los golpes de la vida. Y hay veces, mire hermano, que usted sin queriendo, nosotros nos desilusionamos con Dios, nos enojamos con Dios, nos sentimos que pues esto no trabaja, nos sentimos medio cínicos a las cosas de la Biblia. ¿Por qué? Porque de todas maneras la vida se sufre y la gente te hacen cosas que no están bien, y encontramos en nuestra vida que nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas que también no están bien. Y entonces la pregunta empieza a surgir, ¿me querrá Dios? ¿Me amará Dios? ¿Me está castigando Dios? Ya no voy ni a orar. ¿Para qué orar? Porque Dios sabe, mira todo lo malo que estoy haciendo. En otras palabras, empiezan a haber dudas, empieza a haber ansiedad, empieza a haber desilusión, empieza a haber la preocupación y la depresión, empieza a haber todos estos problemas de una vida que se siente. ¿Cómo estará pensando Dios de mí cuando con observación vivo la vida con gemir y problemas en la vida? La Biblia entonces me dice tres cosas. Me dice, lo primero, Dios me está diciendo, yo quiero que cuando tú estés sufriendo, que tú te acuerdes que tu vida es una cadena que no se puede romper. Y la Biblia entonces me dice, versículo 28, todas las cosas trabajan para bien. El versículo 29 entonces me dice la razón, mire, la razón por qué las cosas todas trabajan para bien. Las cosas no trabajan para bien por sí mismas. Las cosas no trabajan para bien como de todas maneras se va a arreglar esto. Y uno se ajusta y uno entonces inventa y sigue adelante. No, las cosas trabajan para bien porque Dios tiene un propósito de principio a final. Y es el versículo 30 me dice la palabra de Dios en el capítulo 8, mírele conmigo, dice a los que predestinó, dice a los que antes conoció los predestinó. Versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y de pronto nos tira un multo de palabras que son palabras teológicas, doctrinas altas. En otras palabras, como dice aquí, a los que antes conoció. Quiere decir que antes de tú y yo nacer, antes de tú y yo formar nuestra vida, nuestra conciencia, antes de existir, Dios sabía que tú ibas a existir. Y Dios te iba a crear de la manera que te creó, en el tiempo que te creó, de la forma que te creó, en el vientre que te creó, con la realidad de lo que pasó a tu mamá y a la pasada a su mamá y a todo lo demás. Dios tenía en mente, te conoció. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Y la Biblia entonces me habla algo que nosotros como que no queremos a veces hablar de eso. Pero la Biblia me dice que tu vida es una cadena que comienza con antes de tu nacer. Y tiene un propósito antes de tu nacer. Y cuando ya tú naces hay un llamado. A los que conoció y predestinó, llamó. Y a los que llamó les dio el poder con el llamado de aceptar a Cristo y justificó. Y a los que justificó, la Biblia dice, glorificó. ¿Qué quiere decir glorificó? Quiere decir que ya estamos en el cielo. Quiere decir que ya para la cadena de Dios, mirando tu vida, Dios está diciendo, desde que antes tú te conocías, ya yo te conocía. Y hasta que después que tú no vas a estar aquí, ya vas a estar en mi presencia, ya tengo todo arreglado para ti desde el principio, en el medio, hasta el final.
Pues la Biblia entonces me está diciendo a mí, todas las cosas trabajan para bien, todas las cosas en nuestra vida, todas las fallas, todos los pecados, todo lo que sucede en la vida, Dios lo guía, lo lleva para bien. ¿Por qué? Porque Él usa esas cosas, son parte de lo que Él hace para que tú vengas entonces a conocerlo a Él, para que seas perdonado, para que entonces tengas una vida felicidad con Él, la gloria con Él. Entonces la Biblia me está diciendo, cuando tú estás triste, cuando tú estás deprimido, cuando tú estás pensando, ¿qué pensará Dios de mí? Si mi esposa está enojado conmigo, si fulano está enojado conmigo, si me botan de mi trabajo, si mis amigos ya no hablan, si hay gente contra ti, la Biblia entonces te va a decir, pero tu vida no es solamente la gente alrededor de ti, sino tu vida tiene un plan sobre ti. Dios está en el control de tu vida. Predestinar quiere decir, por ejemplo, si yo voy a viajar, usted va a viajar a México, va a viajar a Guatemala, Honduras o un lugar, usted compra, si es como yo y voy a Florida a ver a mis padres o algo, yo compro un ticket en el avión, de un vuelo en el avión como 2 meses antes para que sea más barato. Y ese 2 meses antes ya yo tengo un ticket de que en tal día voy a volar. Cuando ya llega ese día, yo monto en el avión y de pronto sale una voz o sale la hermosa ahí que dice entonces, este vuelo es el vuelo tal y va a volar a tal lugar. Si este es nuestro avión, sale ahora. Porque en otras palabras, antes del avión empezar, ya el avión ya está predestinado, ya está preseñalado a ir. Usted comienza, va a terminar. Cuando usted entra al college, son 4 años. Usted, el primer año, usted tiene que terminar para el 4º año. Usted está predeterminado. Usted está determinándose terminar y graduarse, pero usted está haciendo eso antes de comenzar el college. En otras palabras, cuando usted piensa en predestinación, no se me vaya para otro mundo y empiece a decir, Dios predestina, Dios tiene el plan de tu vida antes que tu vida viva el plan. Y la Biblia entonces me dice que nada en el plan de Dios, todas las cosas trabajan para bien. Déjeme darle una ilustración y nos movemos para el otro punto. Mire, ¿se acuerdan David, el rey David? A ver, ¿cuántos pecados? Bueno, él tenía muchos pecados, pero hay 3 pecados que hizo el rey David. ¿Cuáles eran esos 3? Adulterio, mató, asesinó a alguien, ¿sí? Y contó al pueblo, enumeró al pueblo. Cuando era más viejo, ya lo último casi de su vida. Cuando era joven, él entonces se enamora o ve una chica, se estaba bañando y él entonces la llama, está, para que hace la historia, 2 Samuel, capítulo 11, ella viene y tiene una relación con esta mujer. Y cuando la mujer sale embarazada, pues él dice, bueno, lo que voy a hacer es que la manera de salir de esto es tratar de que el hombre se vea con ella y su esposo no trabajó así, entonces mandó un text diciéndole, mira, pon a fulanito para que lo maten, sin decir así, quedó en la mafia. Ahí quedó todo como se iba a hacer. Y este hombre entonces lo matan. David entonces cometió asesinato, cometió adulterio. Y cuando era ya viejito en su vida, ya más anda, él contó el ejército que tenía. ¿Cuántos hombres tengo de batalla? Me había preguntado un hermano al terminar el primer servicio, ¿cuál era el problema ahí? What's wrong with that? ¿Qué era el problema? Bueno, Dios había dicho, en Números él había dicho, que Israel, las victorias no venían por el número de su ejército. En otro lugar dice, no es con poder, no es con nombre, no es con espada, más con tu Santo Espíritu. Israel a veces peleado contra gente, mucho más número de ellos, pero Dios daba la victoria. Porque Jehová no salva como el hombre salva, no son los caballos, sino es Dios quien hace la obra. Eso mantenía a los soldados humildes, hincados. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Dios es tu socorro. Pero David entonces cuando está poniéndose más viejo, empieza a decir, ya me quedan pocos años, déjame contar el dinero en mi retiro. En aquel entonces era contar cuántos soldados tenía y cuenta cuánto el ejército que tenía para pensar de que estoy bien, nadie me va a atacar ahora que ya no estoy tan fuerte, ahora que no puedo montarme en el caballo y salir corriendo, ahora ya no puedo hacer estas cosas, déjame ver cómo está mi ejército. Y la Biblia dice que él pecó. Cada vez que David pecó, hubieron consecuencias en su vida. Mire tantas consecuencias en este último de contagiar a la gente, que en 3 días 70,000 personas murieron
por una mala decisión de un líder. Ustedes han visto estos capitanes que están en un barco y el barco se hunde y los primeros que van en la lancha es el capitán del barco. Es como que, ¿cómo puede ser eso? Bueno, miren, y no se ha muerto nadie, gloria a Dios, pero todo el mundo tuvo que saltar al agua, eso ya es suficiente para ir a la cárcel. David tomó una decisión donde 70,000 personas murieron. You're fired aquí en Estados Unidos. No, que paredón te dan a ti. Pero dice, miren, en estos 3 pecados, David, entonces vamos a regresar a este con Betsabé. Él entonces mata al esposo y tiene un baby con él, y muere el niño. Pero la Biblia dice que él se casa con ella, la otra, y con ella tiene 4 hijos. ¿Se acuerdan los nombres de los 4 hijos? No, eso sí va a ser difícil. Pero mire, hay 2. Usted debe acordarse de un hijo, Salomón. Otro hijo, ¿sabe quién era? Natán. Mire, Natán, el hijo Natán con la otra, ¿ok? Era el papá del papá del papá del papá de María, la Virgen. Y con la otra, Salomón, era el papá del papá del papá de José, del padrastro, para decirlo así, de Jesús. Pero por José venía el derecho del reino de Jesús, el hijo de David. Era él por la línea de Salomón hasta José. Ahora mire esto un momentito, miren un momentito miren lo que estoy tratando de decirte de la cadena. Déjame explicártelo de esta manera. Miren, aún con esta mujer, 2 hijos. En otra palabra, 2 hijos con esta mujer fueron lo que Dios trabajó para bien, para traer al Salvador. Lo que quiero decir, mire, algunos, ponerlo más rápido. Mire, algunas de ustedes, hermanas, salieron embarazadas un día. No sé, yo no conozco al Señor, el padre de su niño. Y pues ahora ese hombre está perdido o algo así. Y usted hoy tiene un lindo muchacho, una linda muchacha. Pero el padre no está. Déjeme decirle una cosa. Ese niño, ese nieto, ese hermano, ese primo, ese hermano ahora aquí con nosotros, ese muchacho o ese niño, no hubiera existido a no ser por esta relación. Nos deben ponerle una más. Mi esposa y yo tuvimos un solo hijo porque no podíamos tener hijos. Estuvimos orando, fuimos al doctor, etcétera, etcétera. Y Jonathan, el hijo de nosotros, Jonathan, el hijo de nosotros. Si mi esposa se hubiera casado con otro hombre, hubiera tenido muchos hijos. Y si las cosas hubieran sido diferentes, hubiéramos tenido también otros hijos. Pero no hubiéramos tenido a Jonathan. Tu niño es tu niño por esta mezcla que pasó con este tipo que ahora tú dijeras, ¿por qué me casé? Ese es la virtud de tu hijo. En otras palabras, Dios, todas las cosas trabajan para bien. Aún lo que te parece malo, aún cuando David ha cometido el adulterio, no estamos hablando que darle a lo que sea, sino que Dios, ¿qué es lo que Dios está pensando de ti cuando tú fallas? ¿Qué pensaba de Dios cuando David mató y cometió adulterio? Todo el mundo apedréenlo, pero la Biblia dice que lo que estaba pensando de Dios es: déjame levantar a estos muchachos para que sean la descendencia del Mesías. Solamente Dios hace eso. Eso es un honrón, que la pelota ha salido del lugar, del estadio, y no toca la tierra, porque nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros queremos que la gente sufra, nosotros queremos que la gente pague, y nosotros pensamos que eso es lo que me está pasando a mí. Pero Dios quiere decirte a ti, en el Evangelio, tu vida es una cadena. A los que antes conoció, a estos predestinó, a estos que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, que somos nosotros, hemos aceptado a Cristo. La Biblia dice: a estos glorificó. Tiempo pasado, ya Dios te ve a ti como si estuvieras en el cielo. Ya Dios te ve limpio, ya Él sabe cómo la sangre te ha limpiado, ya Él sabe las cadenas que se han caído de tu vida. Él ya te ve cómo vas a terminar, ya Él ya te ve de esa manera. Todas las cosas trabajan para bien. Un ejemplo más. Ustedes se acuerdan, Ruth y Noemí.
Y Noemí se casa con un muchacho guapo. Amén. Y el muchacho se le muere. Noemí le dice, Ruth le dice a Noemí, pues me voy contigo. Y Noemí le dice, ni aunque tuviera yo hijo otra vez, lo vas a esperar tú cuando sea 25 años de edad, casarte tú con él y tener hijos. Ya han pasado ya más 25 años, tú vas a ser una viejita y mejor vete. Y Ruth dice, no, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y asumió las consecuencias de cuando Dios está arriba de una persona. Ruth es una mujer maldecida, porque toda la familia que venían de los moabitas era una gente maldecida. ¿Por qué? Porque eran descendencia de la relación de las hijas de ¿cómo se llama? Lot. Y Lot, entonces las hijas, cuando explotó toda la vida, pensaron que se había acabado el mundo y ellas dijeron, pues nada más hay un hombre, es nuestro papá, y se acostaron con el papá y las dos salieron embarazadas. Es tremendo, la Biblia te habla de estas cosas reales en la vida. ¿Qué piensa Dios cuando Lot está mal? Cuando Dios hace cuando las cosas, Dios piensa que Ruth va a venir. Y la Biblia dice que Ruth entonces se casa con Boaz, y que el hijo que tienen viene a ser el padre de David. Y David es el padre de Salomón y Natán, quienes son los padres de José y María. En otras palabras, Dios, todas las cosas Dios las trabaja para bien. Aquellos que le aman, no cualquiera, sino aquellos que le aman, le amamos porque Él nos amó primero y somos llamados según su propósito. Cuando tú estés pensando por qué estás sufriendo, acuérdate, Dios quiere dejarte saber, déjame decirte lo que yo estoy pensando de ti. Estoy pensando esto, que tu vida no importa lo que está pasando, tu vida no falla, porque es una cadena que yo la tengo herméticamente, eternamente ajustada. Mire, segundo la Biblia entonces me habla a mí de la corte suprema. Los versículos que leímos me hablan entonces a mí de esta corte suprema que defiende mi vida. La primero es la cadena que forma mi vida, el principio al final. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese es el que está guiando tu vida. Todo lo conoce. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Biblia entonces me dice, segundo, que la palabra de Dios también me enseña que ¿qué piensa Dios de mí? Dios está pensando de que quiere que tú te acuerdes de la corte suprema. Y ahí vimos los versículos que entonces nos hablan a nosotros de estas preguntas que vimos en el versículo 31. ¿Quién contra nosotros? En el versículo 33. ¿Quién acusará? En el versículo 34. ¿Quién condenará? En el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En otras palabras, estas preguntas, ¿quién condenará? ¿Quién está por nosotros? Son preguntas entonces de una corte. Mira, no se me vaya. De una corte. Y decimos, bueno, ¿por qué una corte? Porque me van a condenar en el cielo. Un momentito está más. Cuando Dios habla así, porque la vida se experimenta a los más íntimos nivel como si fuera una corte. Primero, Romanos capítulo 2, versículo 15, me dice la Biblia que mi conciencia me acusa o me defiende adentro de mí. En otras palabras, la manera que usted piensa, usted dice, sí, eso está bien o no está bien, yo tengo que hacer esto, ay, no debo de hacerlo, ay, no, ay, si me agarran, oh, no, pero sí, es como que adentro, ay, mira, no me saludó, pero ¿quién se cree él? No, yo no voy, yo tampoco le voy, es como que dentro de nosotros hay siempre una lucha, no, mira lo que me hizo, no, mire, es como que siempre hay una lucha dentro de nosotros, se siente la vida como una corte. Fuera de nosotros, en la relación con los demás, la vida se vive como una corte. Es como la gente te acusan, te dicen, pero tú y uno entonces está diciendo, sí, pero tú también, como que hay un problema. Por ejemplo, cuando las personas en matrimonio, las parejas vienen a aconsejarse conmigo, muchas veces, no todas, pero la mayoría de las veces, él y ella están ahí hablando y los dos tienen un caso. Es la idea que ellos vienen con su problema y lo que ellos nunca hacen la pregunta, pastor, tenemos este problema en nuestro matrimonio, ¿cómo podemos crecer? Nadie dice así. ¿Cómo podemos crecer con este problema? Entonces, lo que ellos dicen es, este es el problema, entonces se quedan ahí mirando, ¿quién está bien?
Diga usted, él presenta su caso y ella presenta su caso y yo tengo que decir, no, le hablo un poquito de él, le hablo un poquito de ella. No. Como que siempre queremos quién está bien, dígame quién está mal y para que él se arregle, dígale pastor y ya arregla. En otras palabras, todavía la vida se vive como una corte. Lo vivimos nosotros en el trabajo, nos sentimos que hay gente con nosotros o contra nosotros, o nos sentimos que están acusándonos, que están hablando mal, o mira cómo me miran, mira cómo me miden, como que hay siempre te están chequeando la gente para ver si estamos bien o no. Si viene la suegra al mirar alrededor y cambia los platos, uno dice, pero está pensando que yo no sé cocinar, y que como que siempre es una lucha. Y la Biblia está diciendo, toda esa lucha de adentro, esa lucha de después con la gente, es también un reflejo de que en el cielo hay una corte suprema. La realidad de toda la experiencia de la vida, como nosotros nos sentimos como una corte adentro de nosotros, la corte con la que la gente, ya no voy a ir más a la iglesia porque la gente ahí van a estar hablando más de mí. Ese es un pensamiento de corte. Y Dios entonces quiere decirte, oye hermano, cuando tú pienses que tú has fallado, ¿qué piensa Dios de ti? Mire lo primero en el versículo 31, la pregunta entonces es, ¿quién? Dice la Biblia, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, esta es la primera pregunta. Sí, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? En otras palabras, siempre hay un deseo de ¿quién está con nosotros, en contra de nosotros? Tú estás por mí o en contra de mí, como un matrimonio que pelean y tú siempre estás contra y tú siempre pones la contra. Y así se experimenta la vida. Y la Biblia entonces me dice, mire esto, me dice, ¿quién? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta es en el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará juntamente con Él también todas las cosas? En otras palabras, mira, esto es tan grande. ¿Quién está contigo? ¿Cómo tú vas a saber que Dios está por ti? ¿Cómo tú estás seguro de que Dios me ama aún cuando he fallado? Porque la Biblia te dice a ti, la Biblia no te dice a ti, vamos a chequear cómo estás viviendo. ¿Quién? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Déjame ver entonces cómo está mi vida. No, la Biblia dice, Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira la cruz. Y me enseña entonces, me lleva a los ojos a que en vez de tú mirar las circunstancias de tu vida para cuestionar cómo estás, para pensar entonces cómo tu mamá te trató, tu papá te trató, tu escuela te trató, el trabajo te trata, todo el mundo te trata, siempre acusándote, siempre que tienes que hacer, siempre que fallaste, Dios te dice, hay otra corte que todas las demás tienen que someterse a esta corte. Y me dice entonces, en esa corte Dios está por nosotros y está tan por nosotros, mire, está tan por nosotros. Hay un predicador que se llama Spurgeon, ya está con la presencia de Dios muchos años atrás, pero él dijo estas palabras y menciona el nombre de Spurgeon porque algunos de ustedes van a decir, ese es un punto bueno. Spurgeon entonces dijo que es el amor de Dios por ti es tan grande, mire, que aún parece que ama más a ti que a Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque dice, el que no escatimó ni a su Hijo. Yo entonces, cuando a veces, en otro ya no cargo cash, no tengo dinero, billetes. Ya el billete está, antes uno sacaba el billete y, no, pero nunca tuve muchos billetes, me acostumbré a no tener billete y ahora con la tarjetita. Pero cuando yo tengo un billete, si voy a vacaciones, tengo 20, tengo 5, tengo de a 1, porque cuando voy, por ejemplo, a Cancún, yo entonces le doy $1 o $2 al que me lleva las maletas, le doy $1, pero ¿saben lo que yo hago? Yo saco lo que tengo y escatimo los 20. Yo escatimo los 20. ¿Saben lo que quiere decir? Eso no le voy a dar un 20 por una maleta, le voy a dar $1. Cuando estaba en Bolivia una vez tenía unos 20, los 5, los 10 y pues la mujer tenía un niño aquí atrás puesto con los pelitos así para arriba y con otro entre los pies se tenía cubierto, tenía otro más grandecito sentada pidiendo por limosna y mire, no escatimé el 20 y se lo di porque la necesidad me parecía que bueno, si lo doy $1, si lo doy $5, cuando estoy viendo el 20
Estoy diciendo, "Oh, entonces no es verdad esto de mi amor, mi cariño, mi misericordia, no, nada, dale el 20, no escatime". Cuando Dios te ve a ti en tu pecado, siendo aún pecadores, Dios no escatimó, no dijo, te doy sanidad, te doy un milagrito, no, y escatimo a mi hijo. No, Dios no escatima, no guarda, no echa para atrás, te da a Cristo a morir, a llevarse el golpe por tus pecados. Al que no escatimó, ¿cómo no te dará también con él todas las cosas? No escatimó el 20, no escatimó a Cristo. Por eso Spurgeon dijo, es como que en ese momento Dios te ama más a ti que al mismo Jesús. It's hard, difícil, pero ahí está. O cuando tú estás pasando por problemas en tu vida, la Biblia entonces me recuerda a mí, me está enseñando a mí de esta realidad de la corte. Dios lo ha dado todo. Dios ha pagado la multa. Dios no ha escatimado la casa, no ha escatimado la gloria, no ha escatimado su santidad, no ha escatimado nada. Dios lo ha puesto todo en la cancha. Dios lo ha entregado todo en la cancha por ti. Aún va a seguir hasta el fin, dice la Biblia. El que no escatimó. O la Biblia entonces me está diciendo, cuando tú te sientas, mi papá o algo me decían, cuando me portaba mal, ahora no puedes tener las llaves. Me quitaban cosas. No, ahora no te voy a dar porque lo que hiciste. Pero Dios dice, por lo que hiciste, no voy a escatimar lo más grande del cielo, lo más grande que una persona tiene es su hijo. Uno puede darse su, pero y la Biblia me dice, no escatimó a Cristo. Acuérdate, cuando tú has fallado, cuando tú has pecado, cuando tú como David mataste a alguien, a David cometiste adulterio, como David los problemas vienen a tu vida, cuando David tú te sientes que tienes que contar a la gente para ver cuánto dinero tiene o para que seguir adelante, estás como temoroso de que Dios no te ayude, pensando que me va a castigar. Acuérdate que de la manera que la Biblia enseña en el Evangelio, una cosa es la religión de la Biblia, la gente, y otra cosa es el Evangelio en la Biblia. Y el Evangelio en la Biblia es que Él no escatimó ni a su Hijo. Dice, ¿quién juzgará? En el versículo 33, ¿quién acusará? Me dice, a los escogidos de Dios. Uno puede decir, esos son los escogidos de Dios, esos son los que peor se comportan. Pero dice el versículo 33, Dios es el que justifica. No importa lo que la gente dice, en la Biblia está diciendo, Dios es lo más importante de justificar tu vida, de perdonar tu vida, de declarar que porque lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, vivió la vida que tú no has podido vivir y murió la muerte que yo me merezco morir. Me dice, esas cosas que Él hizo se me acreditan a mí. Y por eso Dios me ve a mí y no. Dice, no hay condenación, justificará. ¿Quién va a acusar? La Biblia me dice, Dios es el que justifica. Y la Biblia sigue hablando en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La Biblia dice, vamos a hablar ahorita, nada. En otras palabras, en la corte del cielo, donde se corre el show, donde se corre la vida, la Biblia me está diciendo, en esa corte Dios te defiende, en esa corte Dios te justifica, en esa corte Dios controla todo, en esa corte no hay condenación, porque Cristo es el que ha llevado la condenación. Tú no pagas dos veces por tu pecado que hiciste mañana o vas a hacer ayer, lo que hiciste ayer y vas a hacer mañana, todo eso está pagado ya por la cruz del Calvario. Y Dios quiere que tú, mira, además ponerlo de esta manera, cuando sus hijos hagan mal, hermano, en su familia. Una de mis tristezas es que no creo que podamos tener familias o tengamos familia cuando alguien hace mal en su hogar, tengamos la fuerza de decir, esta es una oportunidad para enseñar a mis hijos del Evangelio. Nosotros le dijéramos, y decimos correctamente porque esta es la manera que se me enseñó a mí, es cuando los hijos, pues ahora le damos más, ahora le cerramos la puerta, ahora hacemos todas estas cosas en contra de ellos para castigarlos. Y a veces que lo que se necesita hacer en momentos grandes de la vida, en los momentos grandes de la vida,
es sentarse con ellos y decir: Dios está por ti, Dios no te acusa, Dios no te condena, Cristo pagó por este pecado. En otras palabras, es una oportunidad para enseñar el evangelio. Ya ellos se sienten mal, ya ellos saben que están mal. Conozco un pastor que tenía un hijo, estaba vestido como un hippie, ¿sabes? Tenía el pelo así bien, bien terrible y pues en cierta manera él pensaba que quizás le daba pena de que la gente lo vieran a él con el traje, y después este muchacho al lado de él, y después: este es mi hijo. Como iban a decir: ¿qué clase de hijo usted tiene? Mire, ¿qué clase de hombre usted? O papá, usted, mire cómo está su hijo. Pero él dijo: no, él siempre va a estar orgulloso de su hijo. Y una vez, cuando era más chiquito, el muchacho entonces hizo algo malo, y el papá entonces le enseñó cuando hizo algo malo, en vez de castigarlo, lo llevó entonces a comer helado. Y el muchachito no entendía lo que estaba pasando. Y el papá entonces le dijo, este hombre hace la historia, él dice: la razón por la cual no es porque tú no hiciste algo malo, no es porque no lo hiciste, sino porque cuando nosotros hacemos algo malo, Dios ha mandado a Cristo morir por nuestros pecados. Es como que dice el muchacho que dice, como que de pronto ahí empezó a entender y a ver como en verdad lo malo que uno es y lo bueno que Dios es, que no escatimó ni a su propio hijo. Si usted, cuando es creyente, sabe lo que sucede. Cuando usted hace algo malo, usted no cree que Dios le ha perdonado. Usted no cree que Dios es mayor, es el que está en ti, que aquel que en el mundo está. No creemos eso, porque ya lo estamos leyendo y todavía no lo creemos. Lo leímos y no lo creemos. Y la Biblia está diciendo: pues este es Romanos 8, esta es la parte más alta del evangelio, esta es la parte donde Dios está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Al punto de dar a su hijo, al punto de no darnos condenación. Él es el que justifica, Él es el que nos ha perdonado. La Biblia entonces me está diciendo: mira, esto es fundamental y esto es básico para nosotros ser creyentes. Nosotros necesitamos enseñar, practicar, vivir esto en nuestra vida. Y déjeme decirle esto: si usted no tiene Romanos 8 claro en su vida, si usted no tiene esto claro en su vida, usted no tiene claro en su vida cuando una persona hace mal en su experiencia. Porque nosotros entonces vamos a juzgar a la persona, vamos a castigar a la persona, en vez de primeramente ver qué es lo que Dios piensa de la persona. Dios me va a dar, la Biblia me da otra ilustración, es lo mismo, pero dárselo de otra manera. La Biblia me habla a mí de dos deudores. Me dice que había un deudor que le debía 10 millones de dólares a este hombre, y que pues no lo podía pagar, y se le tira a los pies. Nunca podemos pagar 10 millones de dólares a una persona que trabaja por nada, y se le tira a los pies al que le debía, y le dice: perdóname, te lo pago, dame tiempo y te lo pago. Nunca lo iba a pagar, pero el rey le dice entonces: pues yo te perdono. Y el hombre se va y encuentra entonces a uno que le debía como $1,000 a su vida. En 3 meses lo podía dar, le tira a los pies, le dice: pues dame tiempo que yo te lo pago. Verdad que lo podía pagar, pero dice que lo agarran y lo tiran en la cárcel hasta que pague lo último. Y que la gente lo vieron, siempre hay gente juzgando tu vida. Y se lo dicen entonces al primer rey, y el primer rey manda al otro y le dice: oye, ¿qué he escuchado? Este hombre que pecó contra ti, ¿no tuviste tú misericordia y compasión como yo tuve misericordia de ti? Y la Biblia entonces me dice esto: mire, de la manera que usted entiende Romanos 8, como Dios piensa, en verdad, de que ha entregado a su hijo, de que no hay condenación, que Él está por nosotros. La Biblia me está diciendo: si eso es lo que en verdad yo entiendo, acepto. Cuando alguien entonces falla, si yo le debo a Él los billones de dólares y no se lo puedo pagar, y Él no me condena, Él me justifica. Si cuando estoy mal, Él no me castiga. La Biblia entonces me dice: cuando alguien un poquito nada más está mal contigo, pues ahora tú tienes el valor y el poder y la ética y la fuerza de poder decir: porque Dios así hizo conmigo, pues así voy a hacer contigo. Pero de la medida que nosotros como cristianos venimos a la iglesia, escuchamos: qué bueno que Dios murió por mí, pero no entendemos que eso no solamente Cristo murió por ti, pero esta es tu vida, este es el lifeline, esta es la línea que Dios te da a ti con el salvavidas, este es el oxígeno que tú tienes que estar viviendo, esta es la manera que mi carácter tiene que ser, mi actitud tiene que ser, esto es lo que me salva de no dormir de noche, esto es lo que me salva de la ansiedad, de la depresión, el saber que nada ni nadie te puede separar
separar a ti del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No importa lo que pierdas, tú estás bien con Él. O la Biblia entonces me está diciendo esto es importante en el caso de la vida se vive como una corte. Y por último, la Biblia me habla del amor inseparable. Miren el versículo 35, la Biblia dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y después en el versículo 37 me dice al terminar: aquel que nos amó. Y en el versículo 39 me dice al terminar: nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Otra vez el amor. En otras palabras, el versículo 35 al 39 se acerca del amor incansable, inseparable de Cristo en tu vida. Mire un momentito. Me acuerdo una vez que yo estaba en mi primera iglesia allá en California. Había una señora que había tenido un accidente. Tenía 2 niños chiquitos y había tenido un accidente en un carro la había pegado a ella cuando iba caminando y la dejó de tal manera que ella entonces caminaba así como no podía caminar, coja, y hablaba como que no podía hablar bien. Parecía que había tenido un stroke o algo así en su vida. Entonces parecía que no estaba bien mental, pero sí estaba bien mental, nada más que lo físico en el golpe que había recibido. Y ella entonces con sus niños, a veces que no lo atendía bien, una señora pobre, y los niños iban a la escuela a veces que no olían bien. Entonces una maestra levanta el teléfono y pone la queja de la mujer esta que no estaba cuidando a los niños y la llevan a ella a la corte. Ella venía a la iglesia mía, yo como pastor fui entonces a la corte con ella. Y me acuerdo que entonces a mí no me dejan entrar ahí, yo me estoy sentadito orando por ella y ella está así en el lugar donde está el juez. Y el juez entonces cuando la escucha hablar y cómo camina, el juez entonces da con su cosa y le dice: vamos a separar a tus hijos de ti. We're going to separate your kids. Vamos a separar a tus hijos. Y esta mujer entonces se ha tirado en el suelo y ha pegado un grito: por favor, please, please don't do that. Y yo, mire, en este tiempo que tenía 25 años, 26 años, me pongo yo de pie ahí. Uno no debe hacer eso. Me puse de pie y iba ya a decir como que es una injusticia. Me hubieran matado. El Señor me dijo: cállate la boca, muchacho, aquí esto fuera de tu liga. Y entonces estaba ahí, pero me paré como para entrar también, quise entrar y hay un soldado ahí, un policía que entonces me mira como que tú no puedes venir, pasar y entrar aquí donde está la corte. Y la mujer la toman y a los niños se lo llevan. Mira, una madre que le quiten a los hijos. Algunas de ustedes se divorciaron de su esposo, a no ser que el esposo le ha dicho: te quito a los hijos. Y la mujer se acobarda porque no perder los hijos. El sentimiento más de pérdida es la separación. Y la Biblia me dice: conmigo. Cuando la Biblia dice aquí: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, persecución, espada. Nosotros decimos: ¿qué tiene que ver eso? Esas son las cosas que separaban a los padres. Venía alguien con una espada y te decía: tú vete para allá, y te llevaba a la niña, te llevaba al niño para que sean soldados o para usarlos. Es una vida así de cualquiera con un machete tenía el poder en aquel entonces y separaban a la gente. Y la Biblia no me está diciendo que el dolor más grande está en separarse. La idea es esta, que nosotros podemos decir: mire, usted puede decir: yo sé que Dios me perdona, yo sé que Él me ama, pero ¿qué de esta, pastor? ¿Qué de esta situación? Porque hay veces que nosotros tenemos un pecado o una circunstancia, un cáncer o un muchacho que se ha extraviado, o una hija que se ha extraviado y se ha metido en un pecado tremendo y uno dijera entonces: ¿qué de esta condición? Y Pablo empieza a hacer una lista: ni el hambre, ni la espada, y dice: ni ángeles, ni principados, ni demonios, ni nada, el universo. Él llama a todo el universo: traigan la vida, la muerte, poder. Cómo crece un niño dentro de un vientre, cómo se sostiene el oxígeno en el mundo, cómo mueren las cosas, esos misterios en la vida. La Biblia dice: tráelos todos, nada te puede separar a ti del amor de Dios que es en Cristo.
ni tus pecados te pueden separar a ti del amor de Dios en Cristo Jesús. O nosotros se nos enseñaron que el pecado sí, pero el pecado, la separación ya sucedió en la cruz del Calvario. ¿Por qué me has desamparado? Para que tú y yo, la separación del Cristo a su Padre se experimentó para que tú y yo, que nos merecemos la separación, nunca más, ni aunque pierdas la vida, ni aunque te enfermes, ni aunque caigas, ni aunque falles, ni aunque te hagan el número 8, nada de lo que te sucede te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Déjame hacerle una pregunta. Todas estas cosas, dice la Biblia, trabajan para bien a aquellos que ¿qué? Que aman a Dios. Entonces, la Biblia entonces me está diciendo, cuando uno ama, que lo amen. Cuando uno ama al que me ama, ahí está la felicidad de la vida. Mira, hay personas que uno le dice, pero tu esposo y tus hijos te aman, o tu esposa te ama. Y uno dijera, sí, pero ese no es el que o la que yo quiero que me ame. Entonces uno es feliz cuando el que te ama es al quien tú amas también. Entonces, al yo decirte que nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, dices, ay, pero yo lo que quisiera era otra cosa. Que la Biblia te dice, esta cadena, esta entrega de Dios es su Hijo, esto que nada te separa de Él, nadie te puede condenar, nunca va, no importa lo que falles, Dios está contigo, todo lo trabaja para bien. Son el amor de Dios tocando a personas que lo amen a Él. Y eso entonces es la salvación de Cristo. Yo lo amo a Él, dice la Biblia, porque Él me amó primero. Vamos a cerrar en